sábado, y como ya es costumbre de este estilo sábado, una entrevista con alguien muy especial que ya está sentado aquí a mi lado, el señor Enrique Carlos Pizzuto, que es periodista e historiador. Así lo voy a presentar, pero hay muchas cosas más que podríamos decir. ¿Cómo le va, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer que me hayan invitado. Muchas gracias. Y bueno, los felicito por estas magníficas instalaciones. Bien, nosotros queremos felicitarlo porque ayer fue el Día del Periodista. Un saludo un poco atrasado, pero esperamos que haya pasado un hermoso día. Usted que ha llevado a cabo esta noble profesión y que la sigue llevando día a día. Sí, un poquito retirado ya porque han pasado muchos años de que dejamos el periodismo en el año 89, 91. Y bueno, mi trayectoria fue bastante extensa, el 67 en el diario Los Andes, el diario pues, El Andino, y posteriormente al último, al diario Uno, y también el vespertino que teníamos en Mendoza, El Andino. El Andino. Así que 4 diarios he tenido Bien. el placer de trabajar. ¿Y cómo fue esa primera experiencia trabajando en periodismo? ¿Cuál fue esa primera experiencia? Bueno, hay una polémica al respecto con la profesión. Porque yo me inicié estudiando en la escuela de periodismo, que no era facultad. Estaba en la calle Garibaldi, ahí cerquita del Hospital Central. Ajá. Estaba la escuela de periodismo en Mendoza, con muy buenos profesores y gente de experiencia ya en larga trayectoria, que fueron nuestros profesores. Y estando allí, fortuitamente yo me iba en el ómnibus a Mendoza, bajábamos en la terminal antigua de la cita antigua, después TAP, que estaba ubicada en la calle Amigorena, claro. Sí. Y entonces todas las tardes viajaba, pasaba por el centro, leía las noticias en el diario Los Andes, que se escribían en pizarra. Sí. A mano. A mano, he visto algunas fotos de eso, bueno, sí. Y daba la vueltita por la calle Garibaldi y me iba a estudiar. Ajá. Y digo fortuito porque de esas cosas que hoy día sería imposible, había un cartelito que decía necesitamos corresponsales. Ay, pero que esas cosas que, claro, que no pasa siempre y no les pasa a mucha gente. Sí. Entonces, bueno, yo sentía que ahí estaba mi oportunidad, qué sé yo. Entré por curiosidad, ¿cómo es esto? Sí. Dice, mire, ser curiosos. El diario necesita poner más corresponsales en la provincia, porque no los tenía muy pocas. Las corresponsalías eran prácticamente lugares donde habían ventas de publicidad. Claro. Pero periodistas, gente que trabajaba, que recorriera las calles, tenía que venir alguien, si había un incendio en Rivadavia, entonces a las horas llegaba un periodista en Mendoza. Claro, contando y con la que información porque todo era un profesionalismo centralizado. Exacto. Entonces me dijeron, bueno, mire, ¿qué antecedentes tenemos de usted? Y le digo, yo estoy estudiando periodismo, le digo, soy maestro, estoy de profesor de unas escuelas de historia, de geografía y bueno. Entonces me dijeron, bueno, lo que necesitamos es que nos haga unas notitas con fotografías y nos envíe para que nosotros las evaluemos, a ver qué es lo que usted produce. Claro, para ir conociendo. Salí con una antigua máquina fotográfica de plástico que se enroscaba. Ajá. Que se la habían regalado a mi papá por comprarme un traje en el Pichón. Ah, en el Pichón, el antiguo Pichón. Sí. Compré el rollo, saqué algunas fotos y busqué unos temas. Por ejemplo, el primer tema que más me recuerdo fue ir a la terminal de ómnibus y ver los ómnibus que salían para Mendoza, y la crítica era, el pedido que yo hice ahí era que los micros no dieran tantas vueltas por San Martín por los ómnibus que iban a Mendoza. Claro, que no están los servicios que hoy, se tardaba casi mucho. 2 horas, ¿sí? Sí. Y era 1 hora 50, clavadito. Claro, sí. 1 hora 50 a 2 horas. Era mucho.
Y era por la ruta vieja, Sí. sin autopista, ruta 7 vieja, que hoy es la 50. Sí, sí, sí. Entonces era un martirio para los riodavienses, Claro. dar Y semejante el que a vuelta. diario tenía que ir era mucho tiempo invertido en viaje. Exacto. Sí. Las otras 3 notas no me acuerdo realmente cuáles fueron, pero la odisea fue que sacar el rollo, mandarlo a revelar a un fotógrafo, y el fotógrafo en ese tiempo tenían tanto trabajo que decía, dentro de 2 o 3 días. Uy, claro, basta porque se revelaban. Claro, se Claro. revelaban. Y yo también fui fotógrafo Ah, del ¿sí? diario y tenía mi laboratorio acá. Ah, qué bien. Bueno, entonces yo las envié y me olvidé. Seguí estudiando y hasta que un día abro el diario Los Andes y aparecieron mis notas. Estaban publicadas. Estaban publicadas. Entonces me llamaron y me dijeron, bueno, nos ha gustado sus notitas, así que empieza a mandar nomás que nosotros le vamos a pagar por nota. Ajá. Y así comencé estudiando y trabajando hasta que ya me integré al diario, porque dije, como yo tenía que entregar el material que traía todos los días cuando iba a estudiar, Claro. de Rivadavia, y recorría todas las calles de Rivadavia, era impresionante Y ahí arranca con descubrir un mundo desconocido, porque prácticamente un periodista aparecía cada muerte de obispo Claro, por acá. claro. Entonces empezamos a trabajar fuertemente y el diario tenía sus competencias ya. Había venido el diario Diario. ¿Así se llamaba? El diario que estaba en la calle de la Valle, en Ajá. el edificio Colton. En el edificio Colton, Donde sí. está la galería Colton. Sí, sí, sí. Por ahí al lado creo que estaba el diario que manejaba Timerman, el famoso Timerman. Timerman. Claro. Timerman, El papá que del- fue ministro. Exacto. Que está en del política último nacional. gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, que fue perseguido y tuvo que exiliarse, pero era un diario muy importante. Le venía a hacer realmente una competencia a los Andes, fuerte. que era Que era el diario era el mendocino, diario, claro. claro, era el Sí, diario sí, sí, sí. prácticamente más antiguo y más prestigioso. Y más prestigioso en ese momento, Y sí, sí, bueno, sí. había una anécdota que decían, si no salen los Andes no es verdad. Ah, y me acuerdo de Claro, eso, así ¿sí? decían. Como un lema. Era ¿sí? un lema que tenían Como un lema, los sí. periodistas. Entonces, al entrar en ese mundo del aula teórica de la escuela de periodismo, Sí. a la parte A ya la práctica real. subíamos una escalera, estaba la redacción ahí sobre calle San Martín. San Martín. Y bueno, y habían 20 máquinas De escribir. tecleando, gente Ajá. ahí. Y bueno, y entonces ya llegaba yo con mis notas, ya empecé, algunas notas las empecé a hacer ahí adentro, y mi práctica me llevó a que me fuera perfeccionando. Ya directamente de la teoría a la práctica pasé muy rápido, en Muy pocos rápido, meses. sí, sí, sí. Y bueno, habían viejos periodistas que eran escritores, que escribieron libros, había un español Trabajando allí. ahí, Ajá. gente muy profesional. Y entonces un día, sentado ahí entre medio de todo este mundo de gente trabajando para el periodismo, escribiendo, le pregunto a uno que estaba al lado mío, uno de los viejos periodistas, era un español, Núñez Calleja, era Núñez Calleja. de Valencia era. Ajá. Entonces le digo, dígame, don Núñez, ¿el periodista se hace o nace? Y me dice, ¿Qué? se nace. Se nace, es vocación. Por supuesto que Se era nace. año 1967. Sí, pero Hoy día el igual. profesionalismo es respetado, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero la gente se hacía así. Exacto, y era un oficio antes de ser, antes la de noticia y la máquina de escribir. Exacto, era un oficio, antes Era un de, oficio. de que estuviesen las carreras Exacto. y demás, así Y nació. eran gente profesionales, eran todos literatos, gente que realmente eran profesores de filosofía, de literatura, y habían algunos otros que eran simplemente como yo, un pajarito que le gustaba el oficio. Con mucha vocación. Exacto. A esa pregunta iba a ir. ¿Cómo ve usted ahora en la actualidad digamos, esta evolución de los periodistas teniendo en cuenta Internet, que es como que facilita demasiado? ¿Qué pasa con el trabajo del periodista? Porque ahora uno pone en Internet y quizás Claro, tenemos... la experiencia mundial nos está diciendo Sí, que el papel está desapareciendo. está desapareciendo. Yo estuve en Estados Unidos un par de veces. Cuando era joven fui invitado al Miami Herald, Ajá. el diario de mayor tiraje en Florida.
me invitó el director del diario, que era George Vick. Ajá. George Vick era en ese momento el director, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bien. Importantísimo, un hombre muy simpático, y bueno, entonces le dio curiosidad por llevarse a alguien de Mendoza para conversar y hacer algunas cosas. Ocurría esto, yo había estado en el año 79 en Estados Unidos, y bueno, todo el mundo compraba los diarios en la calle, y con una monedita levantaba la caja y estaban los diarios, y todo el mundo compraba diarios, igual que cigarrillos en todos lados. Sí. Todo esto va en conjunto como van cambiando los tiempos. A eso En el año 82 llego ahí, a Florida, Miami, y me encuentro con un mundo totalmente desconocido, un inmenso edificio en la avenida Biscayne, al lado de un puente, porque yo estaba Miami está dividido en dos, en la Miami Downtown, que es el centro, y la Miami Beach, que hay que cruzar las bahías. Bien, ahí no lo puedo seguir porque todavía a Miami no he llegado. Bueno. No se lo podría aseverar. Yo te lo cuento. Pero allá Fernando sí. Fernando sí, él ha estado viviendo allá en Estados Unidos, así que él ahí nos está diciendo que sí. Él sabe que... Él sabe que algo cruzar. Claro, yo no podría más que escuchar. Porque... Claro, entonces entré a ese edificio enorme, que eran 5 pisos, al lado de la bahía, en la avenida, en el puente MacArthur, y Biscayne, debe ser. Él lo conoce, hermoso, dice Fernando. Bueno, me encontré con un mundo totalmente desconocido, porque el diario Los Andes en el año 82 todavía utilizaba la máquina de escribir, claro, que es del siglo XIX. Claro. Las máquinas eran del año 20, con año ese 30. Teclado, sí, duro. Entonces, claro. Sí. Entonces, el mundo desconocido para mí era que no se escuchaba ningún tecleo. Claro. Todo el mundo ya tenía computadoras. Claro. Eran las primeras computadoras, ¿no es cierto?, blanco y negro, y mi trabajo asignado era tomar todas las traducciones que hacía el equipo de hispánico cubano, principalmente eran cubanos. Sí. Entonces yo me sentaba ahí y me decían, bueno, ahí va a llegar a la pantalla, me dieron el código, tenía un código que yo se lo puse, en este momento no me recuerdo que le puse, para poder entrar al sistema. Como usamos ahora las contraseñas. Exacto. Claro, un código. Bueno, y me llegaba a la pantalla y yo tenía que ver los errores que cometían los traductores. Exacto. Porque el diario estaba dividido en la parte hispánica y la parte inglesa. Claro. Entonces, bueno, iba corrigiendo los errores que cometían los otros periodistas hispanos. Claro. Por supuesto que había gente que era muy buena y otros que por ahí se le escapaba. Había que corregir. De tanto vivir ahí en el inglés, se va perdiendo un poco. Claro, sí, se hace, sí. El lenguaje. Qué importante eso, ser el corrector de eso. Qué importante. Pero el fondo, nos vamos a desviar un poco, si hay tiempo. Sí, por supuesto. El fondo de la invitación no era tanto para mi perfección ni para darle al diario Los Andes un empuje tecnológico. El fondo era que Jordi admiraba a Antonio Di Benedetto, que fue uno de los escritores más famoso de Mendoza, que fue detenido durante el golpe militar. Exacto, que fue preso. Sí, torturado, exiliado, y la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIPT, que es importantísima en América, que reúne todos los diarios de América, había pedido por su vida y mucha gente. Sí, conozco. Sí. Y bueno, Di Benedetto estaba relacionado con familias de Rivadavia, y había un tío de él acá, un Cayetano Impellicieri, fue a mi casa y me dice una tarde, mira, dice, yo voy a ir a hablar con Arguindegui, que era el ministro del Interior durante la dictadura, y quiero saber qué pasa con mi sobrino, que era sobrino de Cayetano Impellicieri. Claro. Cayetano Impellicieri es de la familia Impellicieri, que sí, aquí en Rivadavia con tanta trayectoria. Carboneros son ahora los propietarios, son los herederos. Sí. Y entonces yo le dije, mire, yo simplemente sé que cayeron al diario y se llevaron un montón de gente. Porque por sus ideas, nunca se supo realmente por qué fue, pero entraron violentamente y se llevaron gente muy buena, de mucho prestigio, amigos míos, que tuvieron que exiliarse, fueron torturados, y algunos
Y Di Benedetto fue extraditado, o sea, exiliado por un clamor mundial. Sí, sí, sí. Hubo gente en Rivadavia que estuvo en la celda con él, no voy a decir los nombres, que Por estuvieron supuesto. viviendo como las cosas que pasaron en la cárcel, creo que era Montecasero, Buenos Aires, o Caseros. 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 Caseros, que sigue, claro, sí. En el año barbaridades. 82 fue, ¿no? En el año 82 fue que cae preso. Sí, no, el golpe fue en el 76. Ah, Y tengo en la todo fecha. ese transcurso, bueno, Di Benedetto, que era el subdirector, y era uno de los periodistas más reconocidos y también escritor. Sí, 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 sí. Bueno, lo tomaron como que era un enemigo del momento, qué sé yo, lo llevaron, lo trasladaron, lo exiliaron y él quedó muy mal, se fue a España. Y volviendo al director del norteamericano, me dice: yo lo que quiero es que usted me consiga, me haga el enlace para llevarme a Di Benedetto, traérmelo acá. Bueno, yo afanosamente desde el hotel de ahí en Miami Beach busqué un teléfono de él, algo que me conectara. Bueno, alguien me dio un teléfono en España. En ese tiempo no había WhatsApp, no había nada. Claro, eran más difíciles las y una casilla comunicaciones. de correo de Madrid. Y entonces le escribí apuradamente diciéndole ahí, don Antonio, yo estaba un poquito ligado a su familia por parte de una tía, así que le digo: don Antonio, acá lo están necesitando en Miami, y nunca me contestó. Después me enteré a los años, bueno, entonces Jordi me dice: bueno, muchas gracias por su presencia, he aprendido algo. Entonces yo abandoné el diario por un mes y medio de estado trabajando. Sí, sí, sí. Pero yo me di cuenta que ahí era... Era la misión de que hiciera ese contacto. Por la valorización que tenía este hombre. Exacto. Bueno, al no tener ningún contacto ya no había ningún sentido que estuviera ahí, y ya pasé un poco y me volví. Y esa fue la parte. Qué importante. Sí, sí, sí. Don Enrique, y lo vuelvo, la objetividad en el periodismo. ¿Es posible ser objetivos en cuanto y lo a que los pasa, temas? lo que el Desde diario su Los Andes experiencia. pretendió conmigo Sí. fue terminar de tener gente que no tuviera independencia económica, que fuera plenamente independiente. Sí. Desgraciadamente el dinero, el señor Don Dinero, caballero, sí, este flagelo desde claro, siempre, es el que nos complica la vida. Que nos complica. Entonces, por supuesto que uno también tiene que tener un espíritu, una virtud de ser moralmente sano. Sí, sí, sí. Pero la tentación es muy grande. Yo, cuando a mí me instaló el diario, me puso una oficina, me dio 200 litros de nafta, me puso un fotógrafo, me puso una secretaria, me puso el teléfono. Todo a disposición. Me dijeron: trabaje. Yo tenía un trabajo en la provincia, fui asistente social. Yo tenía una oficina en la municipalidad, que no era del municipal, sino que era del gobierno de la provincia. Bien. Porque yo había sido junior, de Cámara Junior, que desapareció, era como el Rotary Club joven. Ah, bien. Entonces me habían puesto para que yo trabajara en las villas inestables de Rivadavia, y les puse los nombres a todas. Barrio Bransen, Barrio Matadero, Barrio La Línea, que estaba en la ex línea de ferrocarril. Exacto, por eso el nombre. Claro, entonces, me empezó a dar un poco de incomodidad tener que ir en las mañanas, trabajar en mi parte de gobierno, y en la tarde dedicarme al periodismo. Y también trabajaba en una escuela técnica. Claro, porque usted también ha sido profesor de historia, geografía. Sí, y bueno, instalados ahí donde vivo ahora, en Aristóbulo del Valle, con la oficina, con todo, se me dio la oportunidad de hacer totalmente, cuidar la objetividad, que es lo que dices vos. Sí, 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 sí. Y bueno, 1000 peleas con la gente de turno del gobierno, en buena manera, porque por ejemplo, como no se había acostumbrado a la gente, no sabía lo que era tener un periodista insertado en una ciudad, en un pueblo. Exacto. Era algo nuevo también para ellos. Algo en el diario decía: tal calle está rota, el edificio tal, bueno, hay que hacerlo, aquella plaza hay que hacerla. Era muy difícil llevar y conjugar esas dos cosas, los intendentes se enojaban, y había uno que me dijo: no entras más a la municipalidad.
Entonces a mí se me armaba un conflicto interno, entonces a los 10 años tuve que abandonar Que el otro pasaba por cargo. la ética, porque era Claro, mezclar. no era Exacto. antiético. Era mezclar. Hubo una pelea interna también entre los políticos y bueno, uno me desconoció y un intendente durante el proceso, un intendente muy reconocido durante los años 50, era buena persona, pero estaba acostumbrado a las viejas costumbres de que el periodista era el que tenían que llamar por algún incendio, una cosa, y el que tenía que mandarle los avisos fúnebres era... Claro. Era así una cosa que no tenía sentido. Muy superficial, Claro, muy sin el superficial. sentido realmente profundo. Entonces, me acuerdo que me desconoció, tuvieron que venir de la empresa a decirle, mire, el periodista en Rivadavia es el señor Pisuto, que tiene la oficina instalada, que para eso está. Exacto. Bueno, entonces me pidió perdón y bueno... Y llevar adelante más que eso. En un auto... hablando, levantando los vidrios y me dice, yo necesitaría que trabajaras conmigo. Le digo, no, usted tratando está de persuadirlo. Usted Claro. está totalmente equivocado, yo soy totalmente independiente. Independiente. Bueno, siempre hubo conflicto. Y ahí jugaba la objetividad que yo le preguntaba. Que yo realmente me jugaba la integridad moral mía. Por supuesto, en cada nota, en cada... don Enrique, y el tema de... a lo largo de la profesión como periodista, porque después lo voy a llevar, le voy a sacar el jugo en esta nota, después lo voy a llevar a la historia de Rivadavia. El mayor obstáculo que usted ha tenido como en esta carrera de periodista, ¿qué es lo que juega así como en contra, una debilidad? ¿Qué es y lo que juega lo que juega? Por ejemplo, en los lugares pequeños está el problema de la amistad. Ajá. Y los intereses. Entonces, por ejemplo, en una oportunidad en una tienda famosa de Rivadavia, una cajera de esa empresa mata a otra persona, a otra mujer, porque era la amante del marido, algo así. En 25 de años que yo tuve muchísimas anécdotas. Entonces, yo dije, puse el nombre de la tienda. El dueño de la tienda estaba enfurecido. Furioso. Porque me dice... Yo con la cajera no tengo nada que ver. Yo también estaba aprendiendo un poco y bueno, me largué un poco a la pileta. Claro, sí. Entonces a lo mejor el hombre tenía en el camino razón. Se va aprendiendo, claro. Entonces, bueno, pero eso fue una anécdota de que si hacemos periodismo lo tenemos que hacer con todo. Exacto. Hay algunos que no le interesa nada, no guardan nada, el periodista no debe guardar nada. Absolutamente. Hoy en día algunas cosas se guardan, por ejemplo, en aquellos tiempos era noticia decir... ayer en San Martín, en Junín, en San Rafael, en Mendoza, se suicidó un joven de 19 años. Ahora se prohibió totalmente eso porque un día nos dijeron, nunca más hablemos de suicidio porque el suicidio es algo que se contagia. Entonces fueron cosas que se fueron puliendo con el tiempo. Y por ejemplo también la gran cantidad de avisos fúnebres que habían antes. Yo también tenía la parte comercial. Ajá. Y yo me acuerdo que muere el doctor Carrasco, prestigioso doctor Carrasco. Arnaldo Carrasco, que era el único doctor en medicina en Rivadavia. El único. Los demás eran médicos. Claro, exacto. Doctores pero doctor en medicina era él era doctorado. Bueno, muy querido, y yo me acuerdo que trabajaba en la parte también de publicitaria, pues yo tenía un sueldo y tenía la parte publicitaria. Así que era una ganga de ser totalmente independiente económicamente. Claro. Y bueno, yo me acuerdo que falleció, te cuento cómo eran los diarios antiguamente. La gente se enloquecía de figurar, del aprecio, el aprecio era distinto. Ahora WhatsApp, murió fulano, y es rapidísimo, mucho, se me fue un amigo. Y entonces, es como algo del cambio que te Exacto, contando. lo que estábamos viendo recién. De las 7 de la mañana que él falleció, a las 11 de la noche recibimos casi 200 avisos fúnebres. Todos querían estar presentes, y era estar presente, que apareciera el nombre y el... ¿Y sabés cómo se pasaban los avisos fúnebres? Yo me sentaba con unos auriculares como tengo ahora, ¿no es cierto? No, auriculares tenía el que estaba en Mendoza recibiendo los avisos. Entonces, a las 9 de la noche había que empezar a pasar los avisos. Pues venía Don Noé Ferreira, que era la cochería, y me traía 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50. Y así iban... Y era un trabajo arduo porque había que tomar el teléfono, estar con el codo puesto y leyendo todos los avisos, y la gente llegaba y ponía. Claro. Y era todo a mano.
Por ejemplo, decía claro, qué Héctor Juárez. Juárez como con J claro, de Juan. no había que escaparle en la escritura. U de uva, B de vino. Claro, así. no. Se tardaba 3 o 4 horas. Para mandar un aviso, para mandar una información, Sí. yo doblaba la cuartilla, eran papeles de bobina, Ajá. se hacía la nota y bueno, había que mandarlo por ómnibus. Claro, Escrito, claro, porque ya escrito, listo, con el rollo de la película, de la fotografía, o con la fotografía que me hacía un fotógrafo. Con el tiempo yo puse el laboratorio e hice exacto. las fotografías a mi gusto, porque también me di el gusto de decir, la nota que yo hago, pongo la foto que yo quiero. Que seleccione que quiere. Claro. Exacto. Entonces había que ponerla en una cajita todas las tardes y ponerle a lo mejor un poco de piedras o ladrillo para que pesara como si fuera una encomienda, porque estaba prohibido mandar correspondencia por TAP. Claro, por TAC, entonces llamaba por teléfono al diario y le digo, el micro 103 de TAC llega a las 7:15, iba uno del diario, se iba en el auto, esperaba la encomienda, claro. Llegaba a la redacción y salía la nota. Todo tan lejano que se veía. Totalmente la ciudad lejano. Era la algo. tecnología hoy en día es magnífica. Es increíble. Y los diarios de papel van desapareciendo. Yo volví a Estados Unidos en el 2014, no había diario. Claro. Diarios chiquitos. Claro. Te pasa a ser todo más. Estando en Europa el año pasado, voy entrando a un aeropuerto ahí en Heathrow, en Londres. Ajá. Y vos subís las escaleras para tomar el avión y están las paros de diario que te los regalan. Directamente, claro. El Daily Mirror, el diario importantísimo, el Time. Directamente los regalan, tiraba así y uno de los pasajeros van tomando. Y ahora hace poco estuve otra vez por allá y me encontré que en Buenos Aires también, cuando venía de vuelta, regreso, sí. estaba el diario La Nación amontonado ahí y le digo cuando iba subiendo que hice el chicken para el avión, me dice... Estaba el diario, igual como lo había visto en Europa. Me dice, no, se regalan los diarios. Claro, porque ya no es rentable, porque ahora uno prende la compu y ya vemos. Claro. Entonces ya pero leer es un placer. Claro, pero quiero decir, comprar el diario papel es como... y más en estos tiempos, si hay que sacar una monedita para pero eso. Se mantienen. Los diarios ahora se están manteniendo con la publicidad nomás. Con la publicidad. Pero más con la venta. Sí. Así que prácticamente el canillita va desapareciendo. Eso tan bonito, ¿no? Que tiene eso y que ha sido tan reconocido. Y yo me acuerdo que y la gente era hincha furiosa de las noticias. Por ejemplo, había taxistas que se cruzaban a la oficina de los Andes y me decían, perdóneme, don Pisuto, vengo a leer, porque íbamos al diario para que la gente leyera. Lo pudiese leer, exacto. Perdóneme que yo venga todos los días a molestar, pero... no puedo estar sin leer el diario. Y se cruzaban a leer. Y había un señor, tengo una anécdota, un viejito, que cruzaba todos los días, venía con su diario bajo el brazo, y un día se mete al diario y me dice, le tengo que decir algo. El diario de hoy viene con el número equivocado. ¡Ay, no! Todos los diarios tenían un número por día. Exacto. Bueno, ponele el 52.753. Por me dice el viejito, están equivocados porque yo leo hasta los números. Ay, no. Hoy día han puesto el 52.751. Se han equivocado. Dígale al diario. Es como que había detectado el error, lo habían repetido y demás. Muy Qué gracioso. bonitos, claro. Esa atención. Y después apareció la tecnología, llegó el offset, el nuevo sistema, apareció el diario Mendoza, entonces ya apareció el color y claro, el diario con otro papel, y todo más esto, rápido. Exacto. Ya es distinto. Esto que las nos va noticias llevando. del diario Los Andes, nosotros estamos con la redacción en la calle San Martín y el taller estaba sobre Primitiva Larreta. Claro. Entonces, ¿sabés cómo cortita. llegaba 100 metros? Era una por cuadrita. un caño de bronce con aire comprimido. Entonces, el jefe de redacción, yo, por ejemplo, le pasaba la nota, el jefe de redacción en una mesa mirando a todos los periodistas trabajando, vos le entregabas la nota, entonces el jefe de redacción corregía, lo envolvía, abría una tapa de un caño de bronce y lo mandaba. Lo ponía, apretaba un botón que el aire comprimido ¡chum! Viajaba a 100 metros el papel al taller, y el taller inmenso donde toda la tipografía era de plomo. Se hacía toda la tipo impresión. Claro. 1450 y pico. Claro, sí. Bueno, y entonces el
el taller se recibía, se abría la boca y recibía para imprimir. Enrollada, entonces se pasaban. No, cuántas cosas Hoy que, día claro, eso, no, ni que han figura, cambiado. ni existe. No, 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 no. Lo más bonito que le ha dejado esta profesión. Y lo más bonito, bueno, decía un curita muy viejito que estuvo acá que la vida es una rosa, pero también tiene espinas. Espinas. Lo interesante, lo lindo era descubrir cosas, Claro. por ejemplo, corrupción, luchar, recibir improperios Sí, sí, sí. en la calle, Exacto. o engaños, o por ejemplo, tonteras. En un incendio que había acá en la calle Sarmiento, me acuerdo, una estación de servicio, creo que está la estación de servicio ahí, un pequeño incendio, y llegué con la máquina fotográfica y el policía le puso la mano y dice, no se pueden sacar fotos. Le digo, pero si estamos en plena calle, estamos claro, trabajando. Exacto. Cosas así. Imagínese ahora. Gente que Claro. llegaba la noticia que había un accidente, murieron 2 personas, llegamos y era una bicicleta que había atropellado a una persona que creían que, bueno. Claro, pero era movilizante en ese momento. Después, crímenes que no se pueden resolver. Después otras cosas eran alguna cuestión medio político, un asesinato, en el cual se escondían cosas. Entonces, una vez tocamos a un ministro que había atacado a su empleada y estaba internado. Entonces el jefe de policía me dice, informate todo lo que sucede porque este es un ministro que vive en Rivadavia y ha atacado a la empleada, la ha baleado. Uy, claro. Llego al sanatorio Bertona y entonces no me dejaron ni entrar, ni hablar, ni nada. Era un súper secreto. Como los hermanos, que eran gente muy humilde, dice, están cubriendo a un hombre importante. Mi hermana está baleada. Entonces digo, vengan conmigo al diario. Entonces se publicó quién era el fulano. Exacto. Me costó que me llamaron por teléfono para que me iban a poner una bomba. Uy, claro, en ese momento. Y había un diario amarillo, de ¿Sí? noticias amarillas, Sí, sí, se llamaba El Gato Maulla. ¿Así era el nombre del diario? No era un diario, era una publicación mensual. Ajá. Que estaba al servicio de los poderosos. Exacto. Por ejemplo, el propietario, un hombre delincuente, prácticamente. Sí, sí, sí. Iba a las bodegas y los obligaba a que le pusieran un aviso. Y también se ponía al servicio del gobierno de turno. Entonces, mensualmente llegaba con era un panfleto prácticamente. Pero estaba. Y en una nota aparezco yo y dice, el día tanto, después que me habían dicho que venía a poner una bomba, sí. el día tanto dice, apareció por la seccional 13 Enrique Pisuto, el corresponsal de los Andes, porque venía con 4 ojos mirando, dice, en la vereda, dice, porque tenía miedo de que le iban a poner una bomba, dice, por una noticia que él puso. Y ahora aprendió de que él tiene que poner notas sociales nomás. Ay, no. Pero abierta y clara, claro. Eso en esos tiempos. En esos tiempos, eso le iba a decir, abierta y clara en esos tiempos. Galardones y la gente que yo he defendido y he querido, me han querido mucho. Y también hay muchas obras que se hicieron en Rivadavia, se hicieron en el tiempo de la dictadura, el intendente, el comisionado no tenía con quién hablar y decía, ¿qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, tengo una anécdota rápida. Sí. La calle Sarmiento, en la calle Marcelo Núñez estaba un baldío grande, donde está la plazoleta Sarmiento. Claro. Y era un baldío polvoriento. Y me dice, y entonces yo saqué una foto y dije, ¿por qué no se hace una plaza? Entonces el intendente me llamaba y me decía, che, dice, me gusta la idea, hagamos la plaza. Bueno, se hizo la plazoleta, se puso el busto, se puso hasta... No me diga que esa idea de la plazoleta surgió. Sí. No quiero ser pedante. La plaza, no. la plaza Mariano Moreno. Sí. Yo le coloqué el nombre para que le rindiera un homenaje a nuestro Mariano Moreno. Exacto. Para leer el periódico. Que estábamos recién hablando. Ahí hicimos las notas. Sí, ahí hicimos los actos. Y el intendente accedió a poner en el barrio Narcés Pérez, a poner el nombre. Después está la plazoleta Sarmiento, bueno, muchas iniciativas que a mí me da un gusto grandísimo poder ayudar al progreso de Rivadavia. Claro que sí. Y eso es lo que hice siempre. Qué increíble. Bien, lo vamos a... Largo, ¿no? No,
pero interesante, súper interesante. Nos vamos a dar un tiempito así, le doy tiempo a que se tome un matecito. Perfecto. Nos reacomodamos y seguimos porque esta entrevista está, pero más que interesante, horas y horas para seguir hablando. Seguimos aquí por Estilo Sábado en Ciudad de FM. Fer, vamos a un pequeño corte, así le damos tiempo a don Enrique a recomponerse y un matecito y volvemos en un segundito nada más. En Ciudad FM 90.5 hay